Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Gracias, hermana Erika. Vamos a dar inicio. Entonces, hoy sí ya vamos a entrar de lleno a estudiar la epístola a los Romanos y vamos a empezar por su primer capítulo y el versículo número 1. Antes de ello, yo quería dejarles una tarea, que tal vez para el miércoles ustedes me tuvieran alguna información. Y la tarea consiste en averiguar por qué en las 7 iglesias de Apocalipsis no se incluyó la iglesia de Roma, la iglesia de los Filipenses, la de los Corintios. Si hay alguna razón, les voy a pedir que investiguen y que cada uno o quienes si quieren hacer un grupo lo hacen y nos dan la información de por qué estas iglesias no aparecen entre las 7 del Apocalipsis. Ok, entonces empezando ya aquí con el estudio de la carta a los Romanos, estamos tomando como fuente de información bibliográfica los estudios del teólogo J. Vernon McGee, de Escuela Bíblica. El capítulo 1 trata en términos generales de la culpabilidad del hombre y vamos a ver aspectos bien, pero bien importantes, bien interesantes en este capítulo, que dan respuesta a muchas inquietudes de los cristianos y también para la gente no creyente, para que nosotros vamos a decirles qué es lo que la Biblia dice al respecto de sus vidas. Entonces vamos a empezar ya en el capítulo número 1 y dice lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Siendo que este es el inicio de la carta que Pablo redactó, inspirado por el Espíritu de Dios, vemos que él se identifica para que toda persona que lea esta carta sepa que el autor de la carta es Pablo, el apóstol. Y la expresión que él pone aquí, siervo de Jesucristo, es bastante importante. ¿Por qué? Porque fíjense que la palabra siervo es sinónima del vocablo esclavo. Entonces es como que él hubiera puesto esclavo de Jesucristo. Y pareciera un término un poco fuerte, un poco severo, pero no. Es un privilegio para nosotros los creyentes, es un gran privilegio poder ser llamados siervos de Jesucristo o esclavos de Jesucristo. Y creo que es lo mejor que nos podría ocurrir a nosotros ser esclavos de Jesucristo. Porque si vemos el mundo y también algunas personas dentro de las diferentes congregaciones, ellos no son siervos, no son esclavos de Jesucristo.
La mayoría de ellos del mundo son esclavos de Satanás. Unos son esclavos de licor, otros son esclavos de las drogas, esclavos del tabaco, esclavos de la pornografía, esclavos de mujeres, esclavos de sus trabajos, esclavos de los deportes, esclavos de sus profesiones. Y así podríamos seguir mencionando una serie y tipos de esclavitud. Pero ya nosotros como creyentes, creo que debiéramos de buscar ser esclavos de Jesucristo, siervos de Jesucristo. Pablo se consideraba, y así era, un siervo de Jesucristo. Pero luego él agrega que ha sido llamado a ser apóstol. Aquí en estas palabras podemos ir sacando algunas conclusiones de cómo es la relación del creyente con Jesucristo. Y para servir al Señor tiene que haber un llamado. No se puede servir al Señor, no podemos ser siervos o esclavos de Jesucristo si no tenemos un llamado. En el caso de Pablo, él tenía un llamado específico y era un llamado a ser apóstol. Obviamente, en esta época nosotros no podemos pretender ser llamados para ser apóstol, porque ya vimos que la época de los apóstoles ya terminó, así como también ya terminó la época de los profetas. Tampoco hoy nosotros no podríamos pretender ser sacerdotes como los sacerdotes levitas, porque ya estamos en una dispensación diferente. Pero Pablo sí reconoce que él es un esclavo de Jesucristo, que es como digo, un alto privilegio. Ser esclavo del Rey de Reyes y del Señor de Señores, ser esclavo del mismo Dios, ese es un gran privilegio que debemos nosotros de valorarlo en su justa dimensión. Y si tenemos un llamado para servir al Señor, cada uno debemos descubrir para qué nos llamó el Señor. Porque ninguno está en la iglesia sin haber sido llamado. Lo que sí sucede es que muchos no nos preocupamos en averiguar para qué nos ha llamado el Señor. Pero es seguro que usted y cada uno de nosotros, yo mismo, tengo un llamado dentro del cuerpo de Cristo. Y Pablo agrega también que él ha sido apartado para el evangelio de Dios. Si vamos viendo el orden de las descripciones que está dando Pablo con respecto a su persona, él reconoce ser esclavo, que ha sido llamado y que ha sido apartado, llamado y apartado. Todos sabemos que apartado tiene mucho que ver con el concepto de santo. Los santos de Dios somos aquellos que hemos sido apartados por Dios. Es cierto que Él nos apartó del mundo, pero también nos ha asignado alguna tarea dentro de la iglesia. Algunos nos tocará hacer algo similar a lo de Pablo, apartados para el evangelio de Dios. Fíjese que no dice el evangelio de Jesucristo, sino que dice el evangelio de Dios. Obviamente que Jesucristo es Dios también, pues. Pero, ¿por qué Pablo no pone para el evangelio de Jesucristo? Más adelante vamos a aclarar un poquito esto, porque no es casualidad, ni es algún error, ni es un olvido que Pablo lo haya dejado así escrito. Pablo elevó el término de siervo. En su sentido hebreo, describe a un cristiano que se compromete de manera voluntaria a servir a un maestro.
Miren, desde el principio Pablo está dando algunas cualidades o características de los cristianos, de los siervos, de los esclavos. O sea que un cristiano, usted y yo, debemos de estar comprometidos, pero no porque el pastor o el anciano se lo pida, sino que tiene que ser un compromiso voluntario. ¿Para qué? Para servir, en este caso, al Señor, a Jesucristo. Si somos siervos, todo siervo tiene que tener esta característica de estar comprometido voluntariamente para servir al Señor, a quien ama y respeta, porque yo creo que todos nosotros los que estamos conectados, estamos sirviendo al Señor porque lo amamos y porque lo respetamos y lo estamos haciendo de forma voluntaria. Eso esperaría yo. En Éxodo 21:5, Moisés nos dice las siguientes palabras. Dice, y si el siervo, esta es una característica muy especial que se le da a los siervos, a los esclavos. Dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, amo a mi mujer y amo a mis hijos, no saldré libre. O sea, si pensamos en un israelita que por cualquier razón se había convertido en un esclavo de otro israelita, al llegar el cumplimiento de los 50 años, el amo tenía que dejar libre al esclavo. En este caso, Moisés nos dice que ese esclavo, ese siervo, renuncia a su libertad. Él dice que no quiere ser libre, no quiere salir y ser libre. ¿Y cuál es la razón por la que no quiere ser libre? Porque ama a su Señor. Es una figura muy bonita con relación a nosotros, siendo en esta dispensación siervo de Cristo, que aunque el Señor nos ofreciera la libertad para dejar su reino, obviamente nosotros tendríamos que ser muy categóricos en decir al Señor, yo no quiero salir libre, yo quiero seguir siendo tu siervo, siendo tu esclavo. En aquel tiempo, dice Moisés en el Éxodo 21:6, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Qué figura tan impresionante, ¿va? Porque nosotros, desde que nos convertimos, nunca pensamos que íbamos a ser siervo del Señor por 5 o 10 años, sino que tomamos una decisión bien interesante en decir, bueno, si el Señor me alcanzó en su misericordia y me salvó de la condenación eterna, y me da de su gracia y me da de su amor y me imparte de su justicia y todo lo que Dios hace con nosotros, entonces yo no me quiero ir de la casa de mi amo. Yo lo quiero servir junto con mi esposa y con mis hijos. O sea, en este caso, el esclavo decidía por su esposa y por sus hijos. Vea que no les deja opción a la mujer y a los hijos a que salgan libres, sino que le dice a su amo que él, su mujer y sus hijos no quieren salir libres. Obviamente, y es de suponer que el esclavo había hablado con su mujer y con sus hijos y habían decidido a nivel familiar que cuando el amo llegara a decirles que quedaban libres, ellos iban a responder que no querían ser libres. Entonces la ley mandaba a que el amo llevara a esa familia, en este caso, con los jueces
y ahí lo iban a llevar junto a la puerta o a un poste, y con una lesna le iban a horadar su oreja. Y esa era señal de que sería siervo, sería esclavo para siempre. Una decisión bien importante. Bueno, en aquel tiempo recuerden que la esclavitud era algo diferente a lo que nosotros hoy vemos como esclavitud. Pero ellos tomaban la decisión de quedarse para siempre. ¿Por qué se querían quedar para siempre con su amo? ¿Por qué permitir que les perforaran su oreja y quedara la señal de que ellos iban a ser esclavos para siempre? Nunca en su vida iban a salir a la libertad, sino que se iban a quedar en la casa del amo. Y ahí está la figura de que el Señor, cuando habla en el capítulo 14 de Juan, dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces nosotros hemos tomado también la decisión de no salir libres. Yo creo que nadie de ustedes estaría pensando a estas alturas de abandonar las filas del cristianismo y darle las espaldas a Dios. Porque lo que nos perderíamos sería tan grande, que luego estaríamos arrepintiéndonos y que tal vez podría ser un poco tarde. Es cierto que en las diferentes congregaciones hay personas que sí abandonan las filas del cristianismo. Pero yo pienso que estas personas son aquellas que no han nacido de nuevo, no han sido regeneradas y que simplemente aceptaron el cristianismo como una religión más y que entonces estuvieron un tiempo en la iglesia y luego no les pareció cómo el Señor trató con sus vidas, porque el Señor trata con cada uno de nosotros en nuestras vidas. Pero Pablo aquí nos está, bueno, en este caso Moisés nos está dando esta figura y es lo que Pablo ha hecho. Primera de Corintios 9:16 dice el apóstol Pablo: pues si anuncio el evangelio, y recuérdense que en el capítulo 1, versículo 1, decía apartado para el evangelio de Dios. Y aquí está ya una práctica de Pablo. En Corinto dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. No hay razón de gloriarse. O sea, si a nosotros el Señor en su gracia nos permite ser anunciadores del evangelio, ser voceros del Señor, esa no es razón para que nos gloriemos, porque esa es una necesidad. Y es lo que dice Pablo: porque me es impuesta necesidad. O sea, todo creyente nacido de nuevo debe de sentir esa necesidad de anunciar el evangelio. No puede ser que seamos cristianos nacidos de nuevo y que no sintamos la necesidad de anunciar el evangelio. Y no estoy diciendo que seamos todos evangelistas o pastores, pero anunciamos el evangelio, podemos anunciar el evangelio en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros tíos, nuestros hermanos, nuestros padres, con toda la familia. Podemos anunciar el evangelio a nuestros vecinos, a nuestros amigos, en el lugar donde trabajamos, donde estudiamos. Donde sea podemos anunciar el evangelio, si es que nos ha sido impuesta la necesidad. Porque dice el apóstol, y hay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Por qué esa expresión de lamento de Pablo de que si no anunciara el evangelio? Porque él sabía que si no anunciaba el evangelio, estaría en franca desobediencia a una instrucción muy categórica que el Señor da en su palabra. Recuérdense que en el evangelio de Marcos, capítulo 16, el Señor les dijo a los apóstoles: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Esa fue la instrucción que les dio. No les dijo que fueran a convertir a la gente, porque no nos mandó a convertir gente. Nos mandó a anunciar el evangelio.
Nosotros no podemos convertir a nadie, ni nosotros mismos nos podemos convertir. Esa es una función del Espíritu Santo. Él es quien convierte a las personas. Él es el que regenera, Él es el que hace nacer de nuevo. Él es el que capacita, Él es el que da de su gracia, de su sabiduría. Él es el que nos guía a toda verdad. Es el Espíritu de Dios. Nosotros solo tenemos que anunciar el Evangelio. No tenemos por qué preocuparnos si nadie se viene a los pies de Cristo. Nosotros solo debemos de hacer la función de, como si lo vemos desde el punto de vista de la agricultura, de sembrar la semilla. Solo hay que sembrar la semilla. El agricultor no puede hacer nada para que la semilla germine y crezca y dé fruto. No puede hacer nada el agricultor. Ese es un proceso natural en el cual Dios interviene y hace que esa semilla resucite, porque primero muere, después resucita la semilla, cobra vida y empieza a crecer y da fruto. Pero el agricultor no puede hacer nada ahí. Él solo tiene que sembrar la semilla. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Solo anunciar el evangelio y el Señor dará la vida a las personas a quien Él soberanamente, de acuerdo a su propósito y de acuerdo a su voluntad, va a escoger. Bueno, no va a escoger, Él ya ha escogido, Él ya ha elegido, desde antes de la fundación del mundo, Él ya ha elegido quiénes han de ser salvos. Entonces, nosotros al ser llamados para anunciar el evangelio, solo es cumplir y por fe esperamos que el Señor, aquellas personas a quienes nosotros evangelizamos, Él las atraiga en su gracia para que ellos sean salvos. Pero no debemos de preocuparnos porque las personas no se convierten. Porque algunas personas se frustran cuando le hablan a uno, le hablan a otro, le hablan a 10, a 50 y nadie viene a los pies de Cristo. No nos preocupemos por eso. Nosotros solamente anunciemos el evangelio. Y sigue diciendo Pablo en 1 Corintios 9:17, por lo cual, o sea, por predicar el evangelio, si lo hago de buena voluntad, no por imposición, no porque el pastor lo obligue, o porque el anciano le está presionando para que evangelice, o porque su esposo o su esposa le está diciendo que vaya a hacerlo. No, si lo hago de buena voluntad, ¿qué va a pasar? Recompensa tendré. ¿Por qué nos van a dar recompensa? Por anunciar el evangelio, no por convertir a personas. La recompensa es por anunciar el evangelio. Lo dice claro Pablo ahí. Pero si de mala voluntad, porque se puede predicar también de mala voluntad, no de buena voluntad. ¿Qué pasa? La comisión me ha sido encomendada. De todas maneras, Pablo dice que sea por buena voluntad o por mala voluntad, de todas maneras hay que predicar el evangelio. Pero si lo hago de buena voluntad, voy a tener recompensa. Ahora, si lo hago de mala voluntad, ¿qué va a pasar? ¿Me van a dar siempre la recompensa? No, ¿verdad? Porque no dice, pero si de mala voluntad, la recompensa siempre me será dada. No dice. Dice, la comisión me ha sido encomendada. Entonces, aquí Pablo está aclarando desde en esta parte, cuando él está en Corinto, aplicándolo a su primer versículo del capítulo 1, de que él había sido llamado a ser apóstol para anunciar el evangelio de Dios. Pablo era un apóstol, pero primero él se identifica como un esclavo. Qué sencillez la de este hombre, ¿eh? Mire, un hombre tan preparado, con una sabiduría, pero extraordinaria. El mismo Dios le había revelado el evangelio. Y él no se consideraba como un apóstol, sino que como un esclavo. Se identifica primero como un esclavo, como alguien obligado a servir. Porque el esclavo en aquel tiempo, hermanos, el esclavo no tenía ni un solo derecho. Ni un solo, el esclavo no podía reclamar derechos. El amo, si quería, podía matar al esclavo y el esclavo no podía hacer nada, ni la familia de esclavo podían hacer nada.
Si el amo lo mataba, pues esa era la voluntad del amo. Él tenía simplemente que servir. Es importante que sepamos por qué Pablo tomó este lugar voluntariamente. El Señor Jesucristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Esto ya es suficiente motivo para que le sirvamos voluntariamente. Pero Él nunca, mire qué patrón el que tenemos, que amo. Él nunca nos obliga, no nos obliga a ser sus esclavos. Porque mayormente en este tiempo mucha gente se llena de títulos que son doctores, que son apóstoles, que son un montón de títulos, y lo que menos son esclavos, no son siervos, porque no quieren ser siervos, no quieren ser esclavos, quieren ser importantes, quieren ser admirados, quieren ser aplaudidos, y es porque el Señor no nos obliga, cada uno toma su decisión. Nosotros tenemos que dar ese paso voluntariamente y convertirnos en esclavos y servidores de Jesucristo. Usted no me va a servir a mí. Usted no va a servir a los ancianos. Usted no va a servir al jefe de los diáconos. Usted no va a servir a la coordinadora de diaconisas. Usted va a servir a Jesucristo. Si estamos compenetrados y entendemos la palabra, sabemos que nuestro servicio es para el Señor. No es para una organización, ni para un organismo, ni es para una persona. Es para la persona de Jesucristo. A Él le vamos a servir y de Él somos esclavos. Ninguno de ustedes es mi esclavo, seguro, ni mi siervo. Todos nosotros somos consiervos, tenemos la misma categoría. Tan siervo soy yo como lo es usted. Todos somos siervos. El único aquí que se merece el servicio es Jesucristo. En Malaquías hay un pasaje que a mí me llama la atención en relación a este tema. Malaquías 3:14. Decían unos judíos de aquel tiempo: habéis dicho, por demás es servir a Dios. Da risa y da cólera, porque ¿cómo es posible que gente del pueblo de Dios, a quienes el Señor los había salvado de una forma extraordinaria, portentosa, milagrosa, que los sacó de 400 años de esclavitud, los hizo pasar por en medio del Mar Rojo, les dio alimento en el desierto por 40 años, les dio maná, les dio codornices, les dio agua de la roca, sus ropas nunca se envejecieron, ni su calzado? El Señor siempre tuvo cuidado de ellos. Y ahora vienen unos y dicen, por demás es servir a Dios. Pero igual hay gente hoy dentro de las iglesias, dice. No solamente lo hicieron los judíos. Hay mucha gente hoy dentro de las iglesias que dicen, por demás es servir a Dios. Y de ahí vemos personas que se retiran de las iglesias, personas que dejan abandonado su privilegio. ¿Y por qué lo hacen? Porque quizás están pensando igual que estos judíos. Por demás es servir a Dios. O sea, no hay conciencia, no hay reconocimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y hacen esta pregunta: ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Qué aprovecha? O sea, esta gente buscaba algún beneficio personal, quería tal vez, no sé si reconocimiento o quería remuneración. ¿Verdad? Dice, ¿qué aprovecha? Que guardemos su ley. ¿Qué aprovecha que andemos afligidos en presencia de Jehová? ¿De qué sirve? El 18 dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Mire qué interesante lo que dice el 18. Y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Yo preguntaría, si tenemos esa capacidad de discernir
¿Cuál es la diferencia entre el justo y el malo? ¿Cuál es la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve? Entonces diríamos, en base a lo que se está diciendo, que a unos se les premia y a otros se les disciplina. El hecho de que sea hijo desobediente no quita que sea hijo, ¿verdad? O sea, sigue siendo hijo aunque sea desobediente, pero va a ser disciplinado. Al que sí hace las cosas como corresponde, se le va a premiar. ¿Hay injusticia en los padres en alguno de los hijos, en un hijo desobediente y un obediente? No, ¿verdad? No hay injusticia. Por lo cual podemos decir que no hay injusticia en Dios si disciplina a alguien que es desobediente, alguien que rechaza, alguien que dice, no, ¿para qué te voy a servir papá? ¿Para qué te voy a servir mamá? No, yo déjame, voy a vivir mi vida. En los Estados Unidos es común que los muchachos cuando llegan a la mayoría de edad se van a un apartamento, se separan de la familia y empiezan a vivir sus vidas la mayor parte en una forma desordenada y ya luego como no hay autoridad ahí que los corrija, se van a los centros nocturnos, se van a consumir drogas y hacen un montón de barbaridades, ¿verdad? Eso pasa en Estados Unidos. Sin embargo, los padres siempre están pendientes de los hijos. Ahora, eso sería si la familia está, en este caso, estamos hablando de una familia y hay hijos obedientes y los desobedientes que dicen, por demás es servir a Dios. Entonces, luego, cuando Malaquías dice que hay que discernir la diferencia entre el justo y el malo, fíjense que no dice entre el justo y el injusto, sino que dice el justo y el malo. Cuando se habla del justo, se está hablando del justificado. Mientras que el malo puede ser alguien que no ha nacido de nuevo, por lo cual no ha sido justificado. Entonces, para esta persona no le es atractivo servir a Dios. Y también va a sentir que es por demás servir a Dios y que no aprovecha nada servir a Dios. Pero esa es una situación que cada uno en lo personal tiene que analizar. Yo solo estoy mencionando esos pasajes porque estamos refiriéndonos al primer versículo que Pablo nos da de que él ha sido llamado para ser apóstol, para predicar el evangelio de Dios. Y entonces estamos viendo algunas situaciones de cómo se sirve, cómo es el llamado, a quiénes llama Dios, cuál es nuestra función, cuál es nuestra responsabilidad, qué alcance tiene nuestra responsabilidad delante de Dios. Ya dijimos que nos manda solo a predicar, no nos manda a convertir personas, ¿verdad? Y lo podemos hacer de buena gana o de mala gana. Si lo hacemos de buena gana, recompensa tendremos. Pero si lo hacemos de mala gana, dice Pablo que de todas maneras le es impuesta necesidad de hacerlo. Pero Malaquías nos dice que a los que lo hacen de mala gana, dicen estas palabras, por demás es servir a Dios. No, yo no voy a servir a Dios. ¿Qué me aprovecha servir a Dios? Si solo ir a perder mi tiempo, voy a perder mi dinero. Y yo no estoy para eso. Entonces dice que nosotros debemos de discernir entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Fíjense que no dice que juzguemos, sino que dice que discernamos. Tenemos que discernir entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque obviamente el Señor lo sabe y Él será el que va a dar la recompensa. Pablo fue llamado para desempeñar el ministerio de apóstol. Para eso fue llamado él. Él no fue llamado para otra cosa, sino que para ser apóstol. Y uno de los más grandes apóstoles que ha tenido la iglesia. Básicamente el único. No fue algo que Pablo escogió. Pablo no pidió ser apóstol. Él ni siquiera tenía el deseo de ser cristiano. Él cuando iba camino a Damasco iba con cartas para ir a traer cristianos para meterlos a la cárcel. Él no quería ser cristiano, él perseguía el cristianismo. Sin embargo, la soberanía de Dios había determinado que Pablo iba a ser apóstol y el apóstol de la iglesia, el fundador de la iglesia. Entonces el Señor lo escogió
no porque fuera Pablo alguien que tuviera méritos para que el Señor lo escogiera. Si bien es cierto que Pablo tenía cierta personalidad, cierta instrucción y capacidades, el Señor no lo escogió por eso, sino que el mismo Pablo después dice también en 1 Corintios que lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es, escogió Dios, ¿verdad? Y entonces nosotros no nos podemos sentir que somos cristianos porque el Señor vio cosas meritorias en nosotros y que por eso nos hizo cristianos. No, lo que vio fue nuestra bajeza, nuestro pecado, nuestra maldad. Y entonces decidió llamarnos. A usted lo llamó, a mí me llamó. Cada uno tenemos que saber para qué nos escogió Dios. El Señor Jesús le dijo a Pablo que él sería su testigo. Y efectivamente Pablo fue testigo de Cristo y predicó por 2 continentes. En el Antiguo Testamento tenemos otro ejemplo. Mire, qué interesante. Aquí tenemos un caso similar en el profeta Jeremías. Jeremías fue llamado para ser profeta, no apóstol, sino profeta. Pero mire cómo es la soberanía de Dios, que lo llamó antes que naciera. Fue llamado antes que naciera. O sea, aquí entra la doctrina de la predestinación y de la elección soberana de Dios con las gentes del mundo. Jeremías ni siquiera había hecho absolutamente nada, ni había nacido, y ya el Señor lo había escogido para ser profeta. Y fue debido a ese llamado que Jeremías pudo decirle a los falsos profetas que Dios les había dicho a ellos, según leemos en Jeremías 23:21. Y mire lo que les dice a esos profetas. No envié yo a aquellos profetas. No los envió Dios. Pero ellos corrían. Y dice luego el Señor, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. ¿Qué profetizaban si Dios no los había enviado a ellos? ¿Por qué ellos corrían a hablar algo que Dios no les había hablado? Pero ellos profetizaban. O sea, lo que tenían era una religión y buscaban notoriedad dentro de la sociedad y querían ser reconocidos. Pero Dios le dice a Jeremías que no se preocupe de estos que él no los había enviado, que ellos estaban corriendo, pero que Dios no les había hablado, aunque ellos profetizan. ¿Qué profetizaban si Dios no les había hablado? Se me imagina como aquellos falsos profetas cuando Acab mandó a llamar a Josafat para que fueran a pelear contra Ramot de Galaad. Y entonces Josafat le dice, ¿no hay aquí con un profeta de Dios con quien consultemos a Jehová? Y Acab le responde, sí, hay un profeta ahí, porque habían 400 profetas profetizando que Acab bajara contra Ramot de Galaad y peleara porque ya Dios los había entregado en sus manos. Y el discernimiento que Dios le da a Josafat le hace sentir que esas profecías de esos 400 profetas eran falsas. Entonces, cuando él le pregunta, ¿no hay un profeta de Dios aquí con quien consultar a Jehová? Entonces dice, sí hay uno ahí, pero siempre me profetiza mal. Y mandaron a traer a Miqueas. Y Miqueas llega con la verdad y dice, no bajen a Ramot de Galaad. Yo vi a Israel como ovejas sin pastor, vuélvase cada uno a su casa. Ya viste, te lo dije, mira, ahí está echándole agua al fuego, es un aguafiestas, no sirve para nada, por eso lo tengo preso y lo metió a la cárcel y todo. Pero Dios no les había hablado a los 400 profetas, pero sí le habló a uno, a Miqueas. Así estaba en este caso. Con todo esto tenemos que llegar a la conclusión que Pablo fue un apóstol llamado por Dios. Llamado por Dios. Eso es importante. Porque nosotros si vamos a desarrollar algún ministerio o alguna función dentro de la iglesia, debemos de cerciorarnos de que Dios nos llamó para eso. No nos vaya a pasar los de estos profetas, a quienes dice Dios no los envió ni les habló. Que Dios nos haya llamado. Ahora,
Dios, como decía, a todos nos ha llamado, pero debemos de saber para qué nos llamó Dios. Recordemos que somos como el cuerpo humano, que tiene muchos miembros. Unos somos manos, otros somos pies, otros somos ojos, otros pueden ser cerebro, otros pueden ser el corazón, otros pueden ser cualquier miembro del cuerpo, y todos los miembros tienen funciones diferentes. No todos son orejas, porque si no sería, el cuerpo sería una tremenda oreja, ¿va? Entonces, Dios es tan sabio que escoge a cada uno en una posición que va a ser funcional y va a ser efectivo en su servicio a Dios. Entonces no va a haber problema. El llamado de Jeremías nos enseña cuán íntimamente Dios nos conoce. Es que él nos conoce. Si desde antes que naciéramos ya nos conocía, que fue lo que le dijo a Jeremías. Nos evalúa antes que nadie sepa que existiremos. Nos cuida mientras estamos en el vientre de nuestra madre. Nos cuidó. Él planea nuestras vidas mientras se formaban nuestros huesos. Y es lo que dice Jeremías en 1:5. Dios hablándole a Jeremías. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Fíjese que la palabra y conocí hay que entenderla. Porque quiere decir, si alguien no entiende esta palabra, que hay cosas que Dios no conoce. Y no hay nada que Dios no conozca. Aunque no exista, Dios lo conoce. Entonces aquí la expresión debiera decir, antes que te formase en el vientre, te amé. Porque ya lo conocía. Y antes que nacieses, te santifiqué. O sea, te aparté. Santificar es apartar, te aparté. Y a Jeremías le dice, te di por profeta a las naciones. Entonces, si vemos aquí, en este versículo, Dios primero amó, después santificó y después dio. Ese es un proceso normal que se tiene en nuestra relación con Dios. O sea, Él ya nos había visto y nos había amado antes de que naciéramos y nos santificó, nos apartó. Por eso es que podemos decir que somos santos, porque Él nos apartó. Y nos dio, no por profeta a las naciones, pero nos dio una función que realizar dentro de la iglesia. Y eso es lo que estamos diciendo. Cada uno debemos de averiguar a qué nos llamó el Señor. Alguien elegido por el Señor Jesús es para anunciar el evangelio. Al final de cuentas, todas las cosas desembocan en esta función importante. Es para anunciar el evangelio. El apóstol tenía que haber sido testigo del Cristo resucitado. Y Pablo le vio y nos dijo en 1 Corintios 15:8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Al último de todos, ¿quiénes? ¿Quiénes todos? Apóstoles. De los apóstoles. Es el último de los apóstoles. Por eso dice, bien, al último de todos, aquí debía haber puesto Pablo, al último de los apóstoles, como a un abortivo, me apareció a mí. Este es otro texto que nos dice que hoy ya no hay apóstoles. El canon está cerrado. Toda la revelación profética y bíblica ya está dada. La Biblia está completa. No hace falta nada. Por eso es que ya no hay apóstoles. Por ello, Pablo hizo la pregunta retórica en 1 Corintios 9:1. ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? Obviamente que sí. Él era apóstol y que él había visto a Jesús. Y testigos hubieron cuando él iba camino a Damasco. Sigue diciendo Pablo, pero había otra marca que era un distintivo de un apóstol de aquel entonces. Y esa marca del apóstol era que un apóstol tenía que tener lo que podríamos llamar dones que sirvieran como señales.
que es lo que vimos con bastante detenimiento en Marcos 16, del 17 al 18. O sea, los 5 dones que están ahí son las marcas distintivas de un genuino apóstol, pero que eso solo se podía dar en la iglesia apostólica. Ya hoy ya no se puede dar eso, pues porque ya no hay esos apóstoles. Esas marcas, esas señales ya no se pueden dar porque ya no hay apóstoles. La expresión apartado para tiene un significado maravilloso. Veamos qué nos dice Pablo en 1 Corintios 3:9. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Nosotros somos colaboradores de Dios. El 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Conforme a la gracia de Dios. Y el 12:5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El 12:7 de 1 Corintios dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Apartado para qué? Para provecho. ¿Para provecho de quién? ¿De él mismo? No. Para provecho de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y en 2 Corintios 12:12 nos dice Pablo, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Estamos tocando todos estos versículos porque van relacionados a este primer versículo 1 que estamos viendo para que veamos los contextos y podamos verificar lo que Pablo está diciendo, que él ha sido llamado, que él era un siervo, que el Señor lo había escogido para servir, para anunciar el evangelio. Entonces, estos contextos nos están diciendo que eso se cumplió en la vida del apóstol Pablo. Versículo 2. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Quién es él aquí? Él es Jesucristo. O sea que Jesucristo había prometido antes de él, antes de Pablo. Le prometió a los profetas. ¿Qué les prometió a los profetas? Que vendría el tiempo en que se iba a predicar el evangelio de Dios. Mire desde cuándo el Señor había revelado que iba a haber un tiempo en que los siervos que él iba a escoger los iba a usar para predicar el evangelio, y eso quedó escrito en las santas escrituras. Y uno puede preguntarse, ¿y de veras eso está escrito en la Biblia? Yo no lo he leído. Bueno, miremos. Esto quiere decir que si uno vuelve atrás y examina los libros del Antiguo Testamento, se dará cuenta que el evangelio fue prometido por los profetas a través de todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento. Su mensaje era que Dios amaba a la humanidad y que Dios proveería una manera de salvar a la humanidad. Nos traería a una relación de amor. Él nos amó y se entregó por nosotros. O sea, el evangelio está descrito en todas estas frases que estamos leyendo aquí y están diseminadas por todo el Antiguo Testamento. Uno encuentra cientos de citas hablando de esto. Lo que pasa es que como no la relacionamos con los eventos que se dan después del Antiguo Testamento, no nos damos cuenta que lo que se estaba anunciando, lo que los profetas estaban anunciando, era que se iba a predicar el evangelio, o sea, las buenas nuevas. Cuando él dice que él había prometido antes, los antagonistas judíos de Pablo lo acusaban de predicar un mensaje nuevo y revolucionario que no tenía relación alguna con el judaísmo. Eso lo podemos ver en Hechos 21:28. Te dice, dando voces, decían, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la ley y este lugar. Y además de esto,
ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Pero el Antiguo Testamento está repleto de profecías acerca de Jesucristo y el Evangelio. O sea que toda esta gente, los mismos fariseos, los mismos sacerdotes, nunca entendieron el mensaje de los profetas. Y por eso en ese momento están levantando al pueblo para que arremetan contra los apóstoles, en este caso especialmente contra Pablo y contra Pedro, contra todos ellos, porque nunca discernieron este mensaje. 1 Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia, mire, no dice los apóstoles, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Quiénes? Los profetas. ¿Y qué hicieron? Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El capítulo 53 de Isaías es un capítulo maravilloso, y ahí por tener un ejemplo, por mencionar un ejemplo. 1 Pedro 1:12 dice, a estos, o sea, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermanos, ya me tocaron la campana, así es que me voy a quedar hasta acá. Voy a dejarles el tiempo para si hay preguntas. No logramos terminar el versículo 2, pero creo que había mucha información que era bueno comentarla. Les dejo el tiempo para preguntas, aportes, comentarios. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.